Bueno, continuando con nuestro libro de Platón, estamos con el estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri. Y vamos a continuar. Dice, a modo de coda, la influencia de Platón. Dice, la filosofía de Platón hunde sus raíces en la filosofía presocrática anterior. Recoge sus temas, los supera y los perfecciona en unos casos y los critica en otros. Su teoría del conocimiento, metáfora de la línea, es una superación y ampliación del reductivismo de Heráclito, materialista y sensualista, y del racionalismo de Parménides, racionalismo exagerado. La teoría platónica del conocimiento es sutil y matizada. Hay varios tipos de conocimiento: eikasía, pistis, dianoia y noesis, que van del más imperfecto al más perfecto. Nunca más se han descrito con tal precisión los modos de conocer. Esta teoría no ha sido superada ni es superable. Fundamental en la filosofía de Platón es la radical dualidad alma-cuerpo, lo que propicia una visión espiritual de la vida que orienta la moral y una antropología dualista, así como una peculiar concepción del conocimiento como recuerdo, que implica la existencia del alma separada. Esta teoría la habría tomado de los pitagóricos. Algunos modernos, por ejemplo Russell y otros, han intentado ofrecer una explicación racionalista. Contra ellos, Corford escribe: algunos críticos modernos desean tal vez transformar la doctrina de Platón en algo que nosotros podamos también aceptar. Presentan la teoría de la anamnesis de una manera tal que deja de tener conexión con la preexistencia del alma. Pero Platón evidentemente creía en la inmortalidad y en el Fedón, donde se afirma la reminiscencia, aparece como la única prueba de la preexistencia que es aceptada como satisfactoria por todos los que intervienen en la conversación. El espiritualismo e idealismo platónico se consolidó también en gran parte como reacción contra la sofística. Este fue un movimiento empirista, sensualista, relativista y agnóstico, pero en el fondo los paradigmas que separaban a Platón de los sofistas eran políticos. La sofística era, en la mayoría de sus autores, la filosofía, el discurso y la narración de la democracia, mientras que Platón propugnaba un Estado autoritario, organista, un despotismo ilustrado. La difusión de la historia de Heródoto contribuyó a introducir en la sociedad ateniense un panorama de relativismo al mostrar un abanico de costumbres y valores de otras culturas muy diferentes a las atenienses. La obra de Platón es una poderosa contribución a la filosofía de las formas. No solamente no existe materia sin forma, sin algún tipo de
conformación, sino que la forma es la arché. Se trata de una idea pitagórica desarrollada. Hay que buscar las formas de todas las cosas, ya los sólidos regulares, que siendo las formas de los elementos componen el mundo. O sea, aquí se parte de la idea pitagórica de que la materia tiene una conformación que está determinada en un nivel anterior por su estructura matemática, y la resolución de lo complejo finaliza en dos elementos geométricos, el triángulo escaleno y el isósceles. Bueno, dice, ora los significados fijos bajo los signos cambiantes convencionales. Bueno, aquí se refiere a que las ideas serían la referencia más fija posible, más que cualquier referencia material, que hace que los significados de las palabras sean inmutables. La idea, ontología y lo que nos pasa en el alma, bonita expresión de Aristóteles. Epistemología sería la forma de las palabras. Bueno, o también la esencia de los números, pues los números operacionales son reflejos de las ideas numéricas, así como la belleza y la bondad como fuente esencial, como fuente, esencia e ideas de la vida bella y buena. La teoría morófica de Aristóteles sigue la estela marcada por Platón, pero aplicándole una variación sustancial. La forma o la idea no son entidades subsistentes, extrapaciotemporales, preexistentes y postexistentes, sino que son algo de y en la materia. Para la vida política, social, ética y estética, las formas fungen como anhelos de perfección. Por eso Emilio Lledó utiliza la bella expresión el deseo de las ideas, aspecto muy interesante que considerar. Dice, hay dos mundos dentro del mundo de los hombres, el que vive en el cuerpo, el mundo de la necesidad biológica, el mundo que transforma todo en subsistencia, en permanencia, lo más firme posible, dentro de la naturaleza, y el que vive la mente, el mundo de la libertad intelectual, el mundo que levanta sobre la simple presencia de las cosas y los hombres una luminosa y complicada constelación de deseos y sueños, de interpretaciones y sistemas conceptuales, toda la realidad material que tocamos y que no es naturaleza, ha surgido, sin embargo, como producto de ese mundo ideal que solo existe en el lenguaje y en esa materia conformada como escultura o como vasija. Y es posible también que las ideas platónicas encuentren su asiento en el entramado de la mente, del lenguaje y de los deseos. Lo importante es configurarlas como estímulos intelectuales, en las que solo se descargue aquello que tira del hombre hacia lo alto. La honda espiritualidad y purificación del alma mereció en Platón páginas espléndidas que han influido en el pensamiento occidental. La muerte de Sócrates en el Fedón, las pruebas de la inmortalidad del alma en el mismo diálogo, el modo ascético
de vida del filósofo que rechaza los placeres del cuerpo y los sentidos y anhela solo conocer, libre de estorbos y ataduras sensitivas, es decir, tras el morir, han influido en todas las concepciones espirituales y místicas de Occidente. En algunos diálogos, especialmente el Fedón, el alma va asociada solo a la razón, siguiendo la estela del racionalismo socrático, pero en otros, como República 44 y diálogos posteriores, hay una lucha dentro del alma entre la razón y otros elementos, como el colérico. Esa ambigüedad se debe, como muy bien lo vio E.R. Dodds, a que la idea del racionalismo que identifica alma con razón se ve penetrada de otras ideas, de otras culturas, como bien lo ha recogido Álvaro Vallejo Campos. La causa de ello, de la oscilación entre el alma como razón pura y la existencia en ella de otros elementos no racionales, como ya he adelantado, está en la existencia de motivaciones distintas en el pensamiento platónico. Por un lado, el intelectualismo socrático y su insistencia en la razón como elemento fundamental del alma. Por otro, la idea religiosa de la caída que no puede apoyarse en tales fundamentos. Ahora bien, la idea del alma asociada a la razón ha tenido una gran influencia en la filosofía, así como en la cultura y en la espiritualidad occidental. La cumbre, Descartes. Uno de los aspectos más importantes y más fascinantes de la obra de Platón es el embellecimiento que imprime a la filosofía mediante la utilización del diálogo como modo de expresión y de la potencia literaria del mito. En la época de Platón, a causa del laicismo de la sofística, el mito había perdido su sacralidad y por tanto se había convertido en metáfora o alegoría. Pero Platón no se preocupa de si el mito ha llegado a alegorizarse o no, sino que lo usa libérrimamente como elemento consustancial de una cultura y de un modo poetizante de decir. Así, la obra del académico es una filosofía estética. Esta idea se puede ser expresada mejor que como lo hace Emiliano Lledó cuando escribe: los mitos flotan sin amarras en el mar del lenguaje platónico. No hay nadie que pueda monopolizar su interpretación, ni, en consecuencia, nadie que pueda obligar a un acto de sumisión frente a unos administradores de la supuesta verdad que encierran. Los mitos no tienen verdad ni la pretenden. Son bloques de ideología que ningún griego se atrevió a utilizar exclusivamente. Por eso, su verdad consistió en su maravillosa expresión de libertad, una ideología suelta, sin que pudiera imponerse por la fuerza. No era más que un estímulo para la inteligencia, una fuente de sugerencias que presagiaba aquellas palabras de
Kant, en el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. La mente humana tiene un destino singular. Es un género de conocimientos. Es asediada por cuestiones que no sabe evitar porque le son impuestas por su misma naturaleza, pero a las que tampoco puede responder porque sobrepasan totalmente el poder de esa mente. Estas cuestiones inevitables, destino, muerte, felicidad, justicia, amor, se entretejen en la materia de los mitos. No hay ciencia que pueda levantar ante ellas la ceñida lectura de una semántica que, como la vida, es inagotable. Los jardines de letras, dice Platón, hay que plantarlos para la edad del olvido. Para cuando haya que atesorar medios para recordar. Los mitos traen, pues, a la memoria los eternos problemas de los hombres, las eternas preguntas abiertas que, aunque sin respuesta, dan sentido y contenido a la existencia. Los pasajes de Fedro 275a y 275d, donde se habla de la escritura comparándola con la pintura, que muestran pero no explican, por lo cual necesitan una mayéutica, y la circulación de los escritos por todas partes, al igual que los mitos, que por todos pueden ser leídos y escuchados, son textos de gran penetración respecto a la esencia de la creación literaria. La influencia de la obra platónica en toda la cultura occidental ha sido enorme y poderosa. Así, la Academia de Platón pervivió durante mucho tiempo. La teoría de las ideas fue sometida a discusión y debate, y en general se fue matizando un sentido matemático pitagórico y restringiendo la idea a los números. Tras la muerte del maestro, Espoasipo, Genócrates y Crates fueron los escolarcas de la Academia Antigua. Luego, la Academia fue penetrada por el escepticismo, destacando filósofos como Arcesilao y Carneades. El neoplatonismo florece en Siria, Jámblico, Pergamo, Alejandría, Atenas, Prócolo, Occidente, Boecio y Roma con el gran Plotino. El platonismo influye en el cristianismo, cuyo gran difusor, San Pablo, se inspira en las doctrinas del académico, así como los evangelistas. San Agustín, el potente pensador cristiano, bebe en las doctrinas platónicas, así como toda la filosofía eclolástica. En la Edad Media, los monasterios se organizaron siguiendo en gran parte el modelo de la Academia de Platón. El Renacimiento cultivó la filosofía platónica con amor
e intensidad. Así, la primera traducción latina la realizó Marsilio Ficino y A. Manuzio publicó en Venecia la primera edición Príncipe de Platón, la primera edición del original griego, preparada sobre los manuscritos más antiguos. Tras los grandes filósofos de todos los tiempos, Kant, Hegel, han comentado, alabado, corregido o puntualizado las teorías del académico, el romanticismo y el idealismo. Hölderlin, Hegel, A. N. Whitehead, Nicolai Hartmann recrearon las doctrinas áureas de Platón con afán y unción. Las obras de conjunto sobre Platón son abundantes y algunas de ellas han marcado las investigaciones de cada época. También ha habido críticos enconados de Platón, por ejemplo Nietzsche, que lo acusó de su tan edulcorada como fea y cínica conciencia, base de su moralidad. A modo de conclusión, pues es evidente que a Platón le compete una situación privilegiada, tanto en la historia de la filosofía general como en la historia de la filosofía griega. En particular, la de haber erigido un sistema filosófico a base de incorporar y fusionar todos los aspectos de la cultura entonces conocidos: filosofía, derecho, matemáticas, mitos, literatura, medicina, arte, arquitectura, escultura, pintura, urbanismo, etc. La filosofía de Platón es la búsqueda de lo universal en las individualidades concretas. De estas se parte para, viendo en ellas los reflejos de las ideas, comprenderlas en su esencia y criticar a los circunstancialistas, contingencialistas y empiristas que creían que la esencia de lo que hay es lo que hay y no lo que, trascendiéndolo, lo funda y justifica. En ese sentido, cabría decir que Platón es el filósofo griego por excelencia, por antonomasia, el remate o montera de tendencias instas en la filosofía griega. Por supuesto que comparte dicho mérito en parte con Aristóteles, pero Platón es un autor complejo y dialéctico. Sí, por un lado es el remate o montera de las tendencias griegas que procedían de lo concreto a lo abstracto. Por otro lado, sería antigriego en el sentido de que separa de manera radical el universal de lo sensible, insertando lo universal en un topos extra espaciotemporal. Es como si la impresionante, por contenida, armónica y fruto del vigor por la vida y la victoria, belleza del Partenón, basada en el equilibrio y la proporcionalidad dinámicos, se elevase a los cielos y a ellos tuviéramos que alzar la mirada para luego bajarla a la Acrópolis, en desencanto sisífico, esfuerzo por lograr el encaje perfecto. Completa a Platón Aristóteles, quien vuelve a colocar la proporción y armonía entre las columnas. Pero este camino, arriba y abajo, fue necesario para fijar el estatuto de la episteme y el inicio
del andar platónico diotímico hacia arriba fue no solo necesario, sino bella aventura de insatisfacción por la aquedidad, es decir, supone una hermosa paideía reformadora. Pero para completar el cuadro, si Platón es antigriego en el sentido antes mentado de la separación-superación, ello se ve muy bien en la República, donde la polis diseñada es tan perfecta y universalista que deja de ser griega por utópica. Tal separación tiene su orto en las teorías órficas, que a creer de Rode y Dos no eran griegas, pero se asentaron, y con qué persistencia, en el suelo y mentes griegos, teorías órficas que partían de la separación alma-cuerpo. La espléndida alegoría de la caverna, República, libro 7, es una impresionante metaforización de tal dualidad. Muestra tal alegoría algunas dramatizaciones y varios aspectos de la paideía. Inciso A, la dramatización del conocimiento, o dicho de otra manera, cuán difícil es ascender desde los sentidos al conocimiento de las ideas. Inciso B, la del dominio de sí mismo, o, diciéndolo con otras palabras, el esfuerzo, drama interior por dominar los instintos y pasiones, para que el alma, liberada del cuerpo, pueda ascender a lo divino, su lugar natural. C, el drama, creía Platón, de la vida político-institucional de la Hélade y de los consiguientes aspectos de la paideía. El prisionero liberado ha de tornar a las tenebrosidades de la caverna para enseñar a sus antes compañeros a ascender por el camino de la libertad. Dicha filosofía de la totalidad universalizadora de las variabilidades concretas tiene su correlato formal en la específica manera platónica de transmitir la filosofía, el diálogo. El diálogo es el movimiento agónico de visiones diferenciadas y contrapuestas del que emerge la verdad. Obra. Vamos a ver aquí lo que es las obras. Dice clasificación y cronología de los diálogos platónicos. Dice los diálogos de Platón articulados en 4 períodos son los siguientes. El que va de 393 a 388 a.C., denominado período socrático, y al cual pertenecen los siguientes diálogos, enumerados aquí según la cronología establecida por Emilio Lledó. Apología de Sócrates, que es una defensa del gran ateniense condenado a muerte por la democracia. Critón, o del deber, en el que Sócrates se niega
a huir de la cárcel incumpliendo la legislación. Ion, del nombre de un rapsoda homérico que versa sobre la Ilíada y sobre la inspiración poética. Lisis, o sobre la amistad. Protágoras, que versa sobre los sofistas y sus métodos y prácticas. Laques, del nombre de un general y que versa sobre el valor. Carmide, acerca de la sabiduría moral. Eutifrón, o de la piedad y la pertinencia o no de la delación. Estos diálogos se caracterizan por reflejar fielmente la figura de Sócrates y la situación de la época que el gran ateniense intenta transformar moralizándola. El segundo periodo, que se extiende entre 388 y 385 a.C., fundada ya la academia, contiene los siguientes diálogos: Hipías menor, o de lo falso; Hipías mayor, o de lo bello; Gorgias, donde se critica el derecho del más fuerte, teoría querida en ciertos medios sofísticos y que culmina con un gran mito escatológico. Menexeno, una oración fúnebre, parodia de la de Pericles. Menón, sobre la virtud, y donde aparece la famosa teoría de las ideas y la teoría de que el conocimiento es recuerdo. Eutidermo, el discutidor. Crátilo, o sobre la exactitud de las palabras. En estos diálogos comienza a esbozarse la teoría de las ideas y lo que luego, en posteriores diálogos, serán las doctrinas específicas de Platón, la belleza de los mitos, el pesimismo sobre la naturaleza humana, las influencias órfico-pitagóricas, la importancia que concede a las matemáticas, etc. Se suele llamar a este periodo de transición que deja paso al tercero, o de madurez, del 385 al 370 a.C., de eclosión poética y filosófica, y al cual pertenecen los grandiosos obras Banquete, o del amor; Fedón, acerca del alma; República, libros del 2 al 10, por muchas razones, sobre todo filosóficas. Parece que el libro primero de la República fue un tratado anterior, situado entre Eutifrón y Gorgias. Algunos críticos creen que llevaba el nombre y título de Trasimaco, Fedro, o de la belleza, y el cuarto periodo, o de la vejez, 369-347 a.C., con Parménides, acerca de la teoría de las ideas y el sometimiento a críticas de ciertos aspectos de dicha teoría; Teteto, que es una discusión sobre la ciencia; Sofista, sobre el ser, y donde se despliega
una crítica a los sofistas, una muestra de que es la ciencia de las ideas, la relación entre estas, la jerarquización de las mismas y la dialéctica, político o sobre la verdadera ciencia real, filebo sobre el placer, timeo o acerca de la naturaleza, critias o sobre la Atlántida, leyes, que es un minucioso tratado de legislación arropadora de su república, aun cuando se observan notorias diferencias respecto de aquella. Respecto a las cartas, es casi segura la autenticidad de la séptima, que es una autobiografía importante para conocer cómo Platón intentó poner en práctica sus ideales políticos y fracasó. Existe una enorme bibliografía sobre los problemas que hay a la hora de cronologizar los diálogos. Diálogos socráticos, 393-388 a.C. Dice, la apología de Sócrates, junto con el Critón y el Eutifrón, son los tres diálogos que tratan del juicio y la condena de Sócrates. Por ello, aunque parece que no fueron escritos en este orden, se agrupan así en nuestra edición. También relacionamos con este primer grupo Ión, Lisi, Cármides, Hipías Menor, Hipías Mayor, Láquer y Protágoras. Apología de Sócrates. Sócrates era un personaje incómodo para el gobierno democrático. Ello dio pie a que Meleto, un poeta contemporáneo, presentara ante el arconte rey una acusación que rezaba: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Apología 24b-c. A la presentación de la acusación se asociaron el orador Licón y Anito, un influyente político demócrata que colaboró en la caída de los 30 tiranos, Estratego y Arconte, que fue el verdadero instigador de la acusación. Cuando la democracia derrocó la tiranía de los 30, concedió una amnistía política, como consecuencia de la cual no se podía acusar a Sócrates de delitos políticos. Así pues, la acusación fue por impiedad, hace bella, delito gravísimo, y por razones sociales, por corromper a los jóvenes. Corromper a los jóvenes quiere decir apartarlos de su vida burguesa, la normal, para conducirlos por el camino incierto de la filosofía que predicaba Sócrates, que no era una práctica filosófica rentable económicamente, como lo era la de los sofistas, ni una práctica filosófica de escuela, es decir, institucionalizada, como la de los pitagóricos, la Academia de Platón o el Liceo de
Aristóteles. Aquí dice, el proceso y la consiguiente condena a muerte de Sócrates fue un hecho que iba a tener una trascendencia imposible de pensar en las fechas en las que sucedió. Dice, ni siquiera es posible suponer cuál habría sido la influencia posterior del pensamiento socrático a través de sus discípulos, si estos especialmente Platón nos hubieran recibido el doloroso impulso de la injusta condena del maestro. Sin embargo, colocado en su fecha y en su ambiente, era un proceso sin nada especial, salvo en la pena solicitada y en el encausado, conocido por su extraña personalidad y popularizado a través de la comedia. En el proceso de Sócrates se juzgó y condenó a un hombre concreto, pero se le condenó porque se creyó ver en él equivocadamente una figura representativa de la sofística, movimiento intelectual dominante, sobre todo en el último tercio del siglo V a.C. Cada uno de los términos de la acusación y todos ellos juntos habrían tenido poco valor si los atenienses no hubieran visto en todo ello no a un conciudadano equivocado, sino las ideas disgregadoras que arruinarían y en parte ya habían arruinado, según ellos, la fuerte contextual, social y política con que Atenas había vivido tantos años. Soliana Duesto, en Ciudadano Sócrates, afirma que si se le condenó fue por su convivencia y magisterio de los oligarcas y tiranos como Alcibiades, Genofante, Critias, etc. No hay que olvidar que el sofista Policrates escribió una acusación de Sócrates que lamentablemente se ha perdido, pero tenemos muchas informaciones y referencias de ellas. Libanio, al criticarla en su defensa de Sócrates, recuperó muchos pasajes. Bueno, dice, sino que practicaba una filosofía callejera y agrafa, y rentable total, según la sociedad establecida. Se dice que el político Anito, que era un empresario curtidor, quería que su hijo continuara el negocio, pero fue arrastrado por Sócrates a una vida no muy acorde con los negocios. Sobre este tema, ok, muy bien, dice, dice, Sócrates se defendió personalmente de las acusaciones. Dice, el sistema judicial ateniense funcionaba de la siguiente manera.
En primer lugar, hablaban los acusadores y el acusado. Los acusadores proponían una pena y entonces realizaba la primera votación. A continuación, actuaba nuevamente la acusación para razonar y justificar la pena propuesta. Entonces el acusado hacía una contrapropuesta. En el caso que nos ocupa, la primera votación arrojó 281 votos condenatorios de Sócrates frente a 220 absolutorios. La segunda votación trae el alegato de Sócrates con su contrapropuesta. Fue de 360 votos a favor de la pena de muerte frente a solo 141 que aceptaron la propuesta de Sócrates. Bueno, así era. Dice, tras la primera votación condenatoria de Sócrates, Meleto propuso la pena de muerte. Entonces Sócrates hizo una contrapropuesta que reza como sigue. Vamos a ver cómo se defendió Sócrates. Dice, así pues, propone para mí este hombre la pena de muerte. Bien, y yo que os propondré a mi vez, atenienses, ¿hay alguna duda de que propondré lo que merezco? ¿Qué merezco? ¿Que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento, y además un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene a un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado por el Pritaneo, con más razón que si alguno de vosotros en las Olimpiadas ha alcanzado la victoria en las carreras de caballos, de vigas o de cuadrigas, pues éste os hace parecer felices, y yo os hago felices, y este es nada necesita el alimento, y yo sí lo necesito. Así pues, si es preciso que yo proponga lo merecido con arreglo a lo justo, propongo esto: la manutención en el Pritaneo. Apología 36b y 37a. Bueno, aquí el Pritaneo dice que era una institución muy parecida a los ayuntamientos actuales, en cuya sede podían comer las personas benefactoras de la ciudad a expensas del Estado. Era un honor muy apreciado. Bueno, los jueces tomaron esta contrapropuesta como una burla orgullosa, y así Sócrates fue condenado a muerte, a beber el veneno de la cicuta. La Apología de Sócrates es un texto bello de Platón, inmaculado literariamente, y que ha fijado para siempre una imagen moralmente idealizada de Sócrates, aunque no es seguro que refleje la realidad. Ahora, Critón, o del deber. Critón era un acaudalado amigo de Sócrates, que subvenía a sus necesidades económicas. Entre la condena a Sócrates y su cumplimiento transcurrió un mes más o menos. En ese tiempo, Critón y otros amigos de Sócrates le propusieron ayudarle a fugarse de la cárcel. Sócrates rehusó con vehemencia, argumentando que incumpliría la ley.
Si uno cree que la ley es injusta, ha de convencer al pueblo para que la cambie, pero no la ha de violar. En una fantástica prospopeya, las leyes hablan y dialogan con Sócrates, y éste dice que ellas le comunican que no pueden ser violadas. Si no se está de acuerdo con ellas, deben ser cambiadas, pero no vulneradas. Por eso no puede evadirse de la cárcel, dicen las leyes. Más bien, Sócrates, dando crédito a nosotros que te hemos formado, y no tengas en más ni a tus hijos, ni a tu vida, ni a ninguna otra cosa que a lo justo, para que cuando llegues al Hades expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan ahí. Pues bien, si te vas ahora, te vas condenado injustamente, no por nosotros, las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por año, violando los acuerdos y los pactos con nosotros y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotros. Nos irritaremos contigo mientras vivas, y ahí en el Hades nuestras hermanas, las leyes, no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que en la medida de tus fuerzas has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotros a hacer lo que dice. Critón 54 BD. El Critón, por tanto, es un espléndido diálogo en defensa de la ley de la polis. O sea, cada año los atenienses, cumpliendo una antiquísima promesa, enviaban una nave a Delos para celebrar al dios Apolo. Mientras duraba la travesía, no podía tener lugar ninguna ejecución en la cárcel, en la ciudad. Por eso se demoró tanto la muerte de Sócrates. ¿Okay? Vamos a ahora Eutifrón, o de la piedad. Dice, Sócrates acude al pórtico del arconte rey, donde este magistrado ejercía sus funciones que eran sobre asuntos sociales, familiares y religiosos, y por tanto también sobre delitos de sangre. Sócrates acude a declarar por la acusación de impiedad a Cebella, que contra él ha presentado Meleto. Ahí se encuentra en la antesala con Eutifrón, que llevaba por allá a este, pues va a prestar declaración ante el magistrado de por qué acusó a su propio padre de homicidio de un esclavo, el cual a su vez había matado a otro. Eutifrón considera que la acción de su padre es impía y cree que debe ser purificada. Eutifrón era un representante de viejas creencias de la religión antropomórfica, según las cuales se pensaba que el homicidio era un miasma, mancha, infección, contaminación, impureza, que debía ser curado, reparado, desinfectado, purificado. Así pues, Eutifrón cree purificar a su familia, denunciando a su padre. Eutifrón piensa con la mentalidad antigua. Sócrates aplica
el bisturí de su dialéctica, su implacable lógica mayéutica, y le pregunta a Eutifrón por qué su acción es piadosa y por qué justa. Eutifrón responde que porque es querida por los dioses, pero Sócrates le pregunta si los actos piadosos son piadosos porque son queridos por los dioses o son queridos por los dioses porque son piadosos. Eutifrón no sabe qué responder y Sócrates le brinda la solución, proponiéndole que se necesita una definición universal de piedad, independientemente de la querencia de los dioses. Al hacer que Eutifrón invierta la definición, le está indicando la necesidad de una norma independiente de la voluntad de los dioses y por medio de su propia contribución positiva, afirmando que la piedad es una parte de la justicia o rectitud. Sócrates expresa su convicción de que la norma es de carácter moral. La decisión que Sócrates propone es la estipulación de la existencia de un eidos, idea universal, de piedad y justicia. Ahora, en el guión o sobre la poesía, es una cosa leve, alada y sagrada al poeta. Sobre ellos, por cierto, los poetas quienes nos hablan de que como las abejas liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas. Bellas descripciones de la poesía y del poeta, lo que hace Platón. La conversación es entre Sócrates y el Rapsodia Ión de Efeso, recitador, especialista de Homero. Rapsoda significa literalmente conocedor de cantos. A juzgar por las observaciones de Jenofante, eran los rapsodas una especie de clase admirada por sus poderes mnemónicos e histriónicos, pero no por sus facultades intelectuales. La discusión es sobre si la poesía es un arte, una ciencia o una actividad distinta. Sócrates concluye que la poesía no es ni ciencia ni arte. El Rapsoda recita a los poetas que no tienen ciencia, sino inspiración, entusiasmo, que les viene de los dioses, de la musa. La gran metáfora de Platón es que la poesía es como una cadena que magnetiza sus eslabones. El primero es la divinidad, las musas de donde enfunde el don poderoso, el segundo el poeta y sus rapsodas, y el tercero lo que lo reciben los oyentes. La poesía es una actividad divina que trastoca la mente del poeta y le hace pronunciar bellos cantos o escribir bellos poemas, pero no es una actividad racional. En realidad, Platón metaforiza espléndidamente una vieja concepción, la de Homero, la de Hesiodo, la de Píndaro, según la cual el poeta solo es portador de las palabras de la musa. En esa concepción se inserta el poema filósofo de Parménides. Bueno, ahora Lisis, o sobre la amistad. La introducción es fantástica, de una vivaz e
e impresionante detallista y ágil en su ambientación, que solo una literatura muy trabajada la puede conseguir. Marchaba yo de la academia derecho al liceo por el camino que, pegado a ella, va por fuera de la muralla, cuando al encontrarme junto a la poterna donde la fuente de Panope me tropecé, a Hipótales, el de Jerónimo, y a Cresipo, el Preanio, y a otros jóvenes que con ellos estaban reunidos. Así pues, los personajes, además de Sócrates, son 4: Hipótales y su favorito Lisis, Tesipo y Menéxeno, tío y sobrino. Hipótales está enamorado de Lisis y le dedica poemas y cantos, un tanto aburridos, según dicen los demás. En este ambiente se imbuye Sócrates. La pregunta clave que formula Sócrates es: ¿quién es el amigo, el que ama o el que es amado? Se recurre a lo que decían poetas y filósofos, que si la amistad se da entre semejantes, que si entre contrarios, pero el diálogo queda sin respuesta. Es un diálogo apotético. Guthrie incluye una oportuna nota adicional a Aristóteles en Lisis, donde nos recuerda cómo el Estagirita ha aclarado muchos de las confusiones del diálogo que nos ocupa. En su Ética, libro séptimo, analiza el término filia y semejantes, concluyendo que hay 3 clases de amistad. Hay la que busca una utilidad futura y la amistad por puro placer, y estas dos las denomina amistades accidentales, porque no se ama al amigo por sí mismo, sino porque le proporciona provecho o placer. Por eso esas amistades son frágiles. En tercer lugar, hay una amistad que es considerada preferida. Es la de aquellos que se asemejan porque son buenos. Cada uno ama al otro por sí mismo y por su bondad, y mientras esta dura la amistad. Muy bien, y luego sigue el Cármides, que es la sabiduría moral. Sócrates cuenta que viene de la batalla de Potidea y que se alegra de volver a las distracciones que solía callejear, discutir y dialogar, filosofar, cuando se encuentra de nuevo con sus amigos y discípulos en la palestra. Se ponen a discutir sobre el significado de la palabra Chopin-Yene. Los dialogantes son Cristias, el bello Carmides y Sócrates. Se ofrecen 6 definiciones que Sócrates va refutando. La primera es contención, sosiego, porte en el actuar. La segunda hay 2, algo como el honor. La tercera dedicada cada uno a lo suyo. La cuarta a hacer cosas buenas. La quinta conocerse a sí mismo. La sexta el conocimiento del bien y del mal. El pegajoso Sócrates Tabano se autodenomina en Apología que aguijonera como el insecto lo hace a los caballos a la ciudad de Atenas para que espabile y mejore. Logra que ninguna definición sea satisfactoria, con lo cual se trata de un diálogo aporético. En todo caso, parece que en la virtud de la sofraine es un saber sobre uno mismo, sobre su conducta y el dominio y control racional de sus actos. La creencia socrática de que la virtud es saber, un raciocinio que genera el dominio de sí.
el círculo socrático y platónico era aristocrático y las definiciones de la soproye que se barajan en este diálogo representan un mundo cuyo exponente es el control personal, que es el contenido estético de los actos, aunque esos actos sean tan execrables como los que comentaron Critías y Carmides. Bueno, y luego vamos a continuar con lo que es Hipías menor, que es de lo falso. Pero esto lo vemos en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, hoy concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.